Con presidencia del magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ha realizado audiencias simbólicas e incidentes de reparación integral que han permitido a las víctimas, los sujetos procesales y la sociedad civil participar en escenarios de reparación, reconciliación y perdón. La Sala ha estado presente en La Escombrera en Medellín, en los municipios de Montería, Valencia, Sahagún, Amagá, Titiribí, Quibdó y Condoto, así como en la vereda del Aro y el municipio de Ituango. Desde cada uno de los distintos lugares, la Sala ha propiciado que las víctimas se expresen con espontaneidad y sinceridad, que eleven sus reclamaciones a la justicia y al Estado, que revelen las circunstancias de los hechos, que hagan cuestionamientos a los postulados y, en muchos casos, que los perdonen. Este incidente tiene dos propósitos. Uno, el de establecer cuál fue el perjuicio, el daño que ustedes sufrieron y conocer las pretensiones de reparación de cara a esos perjuicios. Obviamente la Sala examinará tanto el daño sufrido como las pretensiones y decidirá en la sentencia sobre el particular cuáles son, a qué tienen derecho y cuáles serán la reparación. Pero también tiene otro propósito, no solamente trabajar sobre la reparación de ustedes, sino también contribuir a la reconciliación. Y la Sala entiende que se contribuye a la reconciliación primero cuando les damos a ustedes la oportunidad de expresar lo que sienten, de que ustedes manifiesten todas esas sensaciones, porque es la manera de poder ir superando. Pero también tiene, digamos, el propósito de contribuir a la reconciliación, porque aunque nosotros reconocemos, sabemos del dolor que han sufrido, del tiempo que han sufrido, de todo lo que han pasado durante todos estos años, hay dos cosas que son más o menos claras. Una, no nos podemos seguir matando entre nosotros mismos, no podemos seguir siendo enemigos entre nosotros mismos, no nos podemos seguir asesinando nosotros mismos, y entonces es necesario reconstruir una sociedad sin odios y sin rencores. Y en segundo lugar, porque ayer les decía también una de las víctimas que intervenía y tenía toda la razón, cuando uno acumula odio y rencor, el primer afectado resulta ser uno, porque el que está sufriendo realmente es uno. La persona que es objeto de nuestro odio, él no sufre porque nosotros lo odiemos. Los afectados somos nosotros. Y entonces también lo que nosotros esperamos es que esto sirva para aliviar un poco ese dolor, la ira que es justa, esa justa indignación que tenemos por lo que sufrimos, por el daño que se nos causó, pero que también es hora de ir superando. Por eso esto también no es solamente de reparación, sino de buscar esas maneras de reconciliación, de tender una sociedad, tender unos lazos y crear una sociedad distinta. La Sala realizó la audiencia simbólica en la Comuna 13, a unos metros de La Escombrera, porque este lugar es un símbolo de dolor y sufrimiento. La Comuna 13 ha sido el símbolo de las violaciones a los derechos humanos y de todas las formas de violencia. Se trata de un cementerio clandestino, donde por lo menos 300 desaparecidos yacen bajo las cientos de toneladas de desechos de construcción. Esta cifra de desaparecidos motivó una reflexión sobre el papel de la justicia. En mis 21 años como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, no recuerdo haber conocido un solo caso de desaparición forzada. ¿Cómo es posible que ante lo más hayamos hecho lo menos? La justicia también debería pedir perdón por haber sido una justicia cómoda para el poder, pero no podemos ni queremos seguir siendo una justicia cómoda. La Sala pidió, como lo han venido haciendo las víctimas y las organizaciones sociales, el cierre inmediato y definitivo de La Escombrera para la búsqueda e identificación de los cuerpos que allí han sido enterrados.
Hasta Valencia y Montería, en el departamento de Córdoba, a 15 minutos de Las Tangas, se desplazó la sala para escuchar a las víctimas. La diligencia se realizó entre los días 19 y 22 de mayo de 2014. Las Tangas, una finca asociada al terror, fue la base paramilitar de los hermanos Vicente, Fidel y Carlos Castaño, desde donde planearon varias masacres perpetradas en zonas rurales del Urabá antioqueño y cordobés. La audiencia sirvió para que el postulado Jesús Ignacio Roldán revelara que a las fincas La 35, Las Tangas y Jaragual diariamente eran llevadas 2, 3 o más personas que luego eran enterradas y desaparecidas en sus predios. El postulado Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, pidió perdón a sus víctimas y se comprometió a no volver a incurrir en actos violentos. Señora, se lo juro por Dios que está en los cielos y a ustedes, juro ante esta sala, que es la que está haciendo que ustedes tengan justicia. Y creo en la justicia que están en estos señores magistrados. Se lo juro que yo jamás volvería a repetir lo mismo. Me equivoqué una vez, la otra no me equivoco. Eso sí doy claro y les juro que yo jamás volveré, ni a usted ni a ningún ser humano, volveré a hacer un daño jamás. Eso sí lo juro hoy ante ustedes, todas las víctimas. Y perdonar no es fácil, porque esto es muy duro. Yo tengo cuando los magistrados me den, mi madre murió buscando un hermano mío desaparecido. Eso es muy difícil, uno ve los seres de uno cuando sufre, pero les juro a ustedes que de parte mía jamás volveré a cometer un daño a ninguna persona. Durante esta audiencia, la sala identificó 3 hechos relevantes que luego serían comunes en los demás incidentes de reparación. Primero, muchas mujeres debieron asumir la condición de cabeza de hogar por la muerte o desaparición de sus esposos o hijos que cumplían este rol. Segundo, por este mismo hecho, la posibilidad de educación de los hijos menores se redujo ostensiblemente. Y tercero, las víctimas no cesan en su esperanza de recuperar los cuerpos desaparecidos para darles una sepultura digna. Entre los días 28 y 31 de octubre de 2014, la sala realizó el incidente de reparación del bloque Córdoba. Para ello se desplazó a los municipios de Montería y Sahagún, donde escuchó las pretensiones de las víctimas. Algunas de ellas, víctimas de homicidio, solicitaron que se rectificaran los motivos expuestos para asesinar a sus familiares, como el caso de la señora Exilda María López Tapias. Los hijos de la víctima directa, Exilda María López Tapias, queremos aprovechar este espacio solo para decir que nuestra madre, una humilde vendedora de jugos, siempre fue una persona honesta en todo el sentido de la palabra, trabajadora, emprendedora y buen ejemplo para nosotros. Lo que hoy decidimos y esperamos que se haga justicia, porque acabaron con la vida de una persona inocente. Queremos dejar en claro el buen nombre de mi madre, y no como se publicó en la prensa de manera desconsiderada e irrespetuosa. Mi mamá parecía como vendedora de drogas subversiva, entonces quería dejar en claro que el buen nombre de mi madre. Gracias. Iván Darío Naranjo Genes, otra de las víctimas, narró cómo se transformó su vida cuando la violencia tocó a las puertas de su hogar. Mi nombre completo es Iván Darío Naranjo Genes, hermano de Liberto Abadis Naranjo Genes. Ayer hubiese querido hacer muchas preguntas. Le doy gracias, doctor, por no dejarme hablar ayer. Porque el odio que tengo en mi corazón, ayer me hubiera estallado yo aquí. Cuando la violencia llega a la casa de uno, es duro. Hace 10 años, 7 meses, 25 días, que este señor llegó a la tranquilidad
de nuestro hogar. ¿Y de qué manera tan vil? Nosotros éramos una familia unida, demasiado unida, feliz, hasta que llegaron estos señores a acabar con la tranquilidad de nosotros. Le hago una pequeña narración y gracias, doctor magistrado, por darme este espacio. Cuando este señor llegó y asesinó a mi hermano, que era una persona feliz, igual que nosotros. Eso fue el 6 de marzo del 2004. Y en mayo murió mi papá, en junio, el 14 de junio, a los 3 meses, 8 días. A ver, ¿y de qué murió mi papá? De depresión. Cuando mi papá lo llevé a la clínica cardiovascular, en depresión, que no hubo poder humano que lo sacara de ahí. Y óiganme, 15 días atendiéndolo, el día que le dije yo al doctor, a los doctores, a las enfermeras, les dije, fue que él le asesinaron un hijo hace 3 meses. Todo cambió enseguida. La asistencia, todo. ¿Por qué? Porque si usted le mata a un hijo es malo en nuestra sociedad. Cuando a alguien le matan un hijo, es malo, por algo lo mataron. Es lo primero que la gente dice. Pero resulta que este señor ayer decía que mandaban a matar porque se metían a una represa. Porque se metían a una represa a pescar. ¿Qué cosas tiene la vida? Y me entregaron el cadáver de mi papá, desnudo, completamente desnudo. Díganme ustedes, díganme, ¿por qué? ¿Porque le mataron a un hijo o porque era campesino? Me lo entregaron como un perro. No encuentro respuesta. ¿Qué pasó? La violencia. Gracias a este señor se rompió ese lecho de felicidad. Si yo fuera escritor, hoy escribiría un libro y lo titularía Después de la felicidad. Vino la amargura, vino este dolor, y eso no es comparado con lo que siguió. Vienen después 4 bandidos más a la finca exigiéndonos 10 millones de pesos. Si no dábamos esos 10 millones de pesos, acababan hasta con el nido de la perra, como ellos decían. Mi mamá cae en ultra depresión. Se alteran los nervios de mi mamá, se le desarrolla un cáncer severo. Posteriormente muere mi mamá. O sea, todo esto causa cuando la violencia toca las puertas de la casa. Y ojalá y esto no le pase a nadie en la vida. La sala tramitó el incidente de identificación y reparación de los daños causados a las víctimas en el proceso seguido contra 7 postulados pertenecientes al bloque Cacique Nutibara. La audiencia se realizó entre los días 9 y 13 de marzo de 2014 en la ciudad de Medellín. Las víctimas tuvieron ocasión de relatar sus dolorosas experiencias y aclarar las condiciones en que fueron muertos sus seres queridos. Una de ellas pidió, como parte de la reparación, un abrazo del postulado y lo perdonó. Durante su intervención, la señora Claudia del Socorro Gutiérrez solicitó limpiar el nombre de sus familiares que no eran guerrilleros, que no hacían parte de ningún grupo delincuencial y, además, hizo una petición de reparación especial, que el postulado Edgar Alexander Erazo Guzmán le pidiera perdón como si lo hiciera a su propia madre. La sala le hizo hincapié al postulado sobre esta petición, pero él respondió que no se sentía capaz de pedir perdón en esas condiciones. Y por último, hay una petición que es muy especial, la de doña Claudia del Socorro. Ella no solamente decía que pidiera perdón, sino que pidiera perdón como si fuera la mamá, que le pidiera perdón como si le estuviera pidiendo perdón a la mamá. O sea, era una condición de perdón muy especial.
Doña Claudia del Socorro. Ay, doña Claudia, realmente son situaciones que así parezca que uno es duro y que uno, por las acciones que ha cometido, tiene el corazón más macabro de todos. Realmente le parten a uno la voluntad. La madre para uno y un hijo para la madre obviamente son lo más sagrado que hay. Si fuese mi mamá no sería capaz de pedirle perdón, me ahogaría en llanto totalmente y no sería capaz de dirigirle la palabra, porque aquí a las víctimas muchas veces paso derecho con la cabeza baja o evito mirarlas, no porque mi actitud sea egocéntrica, sino porque la vergüenza que siento es tal que no soy capaz de mirarlas a los ojos. A la señora realmente el perdón se lo pediría con el mayor gusto y con la mayor honestidad, pero decirle que la miro de frente y la miro a los ojos no soy capaz. El perdón se lo pido y se lo pido ante Dios, pero decir que se lo pido como a mi madre no sería capaz de hablar, realmente no sería capaz de hacerlo. Otra víctima, Elidia de Jesús Cardona, destacó las cualidades de liderazgo que tenían su esposo José Abigail Caro Bedoya, creador de una banda de música para niños que se llamó Mis Primeros Instrumentos, y pidió como medida de reparación una placa en su nombre. Yo quiero una placa. Lo había pensado que en el barrio, no, señor magistrado, lo quiero en la Casa de la Memoria, con la bandita que él sostenía. Una banda que él había, desde su corazón había nacido y que luchaba por los niñez, por los niños. Era un líder comunitario. Él nunca le hacía mal a nadie. Quería mucho la comunidad, se expresaba mucho con la comunidad para conseguir esas ayudas de la banda, o esos uniformes, o esos tarros, esos tambores. Hacía festivales, empanadas. Las madres de los niños recolectaban ese dinero y juntaban eso y se lo entregaban a él, y él hacía rifas más para aumentar más, para darle los uniformes, y decía: esto es lo más grande que yo quiero, la bandita, y la bandita se llamaba Mis Primeros Instrumentos. De igual manera, Julián David Guerra Acevedo describió a su padre como un líder comunitario que creó una banda de música para rescatar a los jóvenes en riesgo de caer en bandas delincuenciales. Le dijo al postulado Edilberto Cañas Chavarriaga que, de haber escuchado a su padre, quizás no estaría sentado allí en el banquillo, y pidió como reparación apoyo para crear una escuela musical con el nombre de su padre, Néstor Raúl Guerra Patiño. Julián David, para terminar, cuéntenos, ¿qué le pediría usted a Edilberto Jesús Cañas Chavarriaga para que reparara en algo? De todas maneras, ya vemos que usted ha incorporado muy bien la muerte de su padre, pero para que reparara ese hecho. Pero en sí, pues ya independientemente si lo quieres hacer o no, como les hemos estado hablando aquí, a mí me parece que quizás si vos hubieras sido uno de los que lo hubiera copiado con lo de la banda marcial, no estuvieras acá, estuvieras allá con familia, un montón de cosas. Independientemente si él estuviera acá haciendo eso así o no, quizás hubiera sido así, si hubieras prestado un poquito más de atención al arte. Entonces todos tenemos un arte, todos tenemos algo que sabemos hacer, que tenemos una vida entera para perfeccionar. Ahí, pues si a mí me ayuda, pues no me ayudaría, pero sí me parecería y me sentiría muy a gusto si llegado un momento pues te viera con algo de arte en tus manos, ¿sí me entiendes? Creando, no destruyendo, creando algo, sea una pintura, sea una canción, sea
un verso, un poema, lo que sea. Por ello, en sentencia emitida el 24 de septiembre de 2015, la Sala ordenó a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas y otras entidades competentes que financien, asesoren y acompañen los proyectos del joven Julián David Guerra Acevedo de grabar un disco y crear una escuela de música en homenaje a su padre Néstor Raúl Guerra Patiño, con la misión principal de formar y apoyar cultural y musicalmente a los jóvenes que estén en riesgo de ser reclutados por cualquier grupo o actor ilegal o de ser víctimas de cualquier factor de violencia. De igual manera, les ordenó realizar un acto cultural con la participación de las bandas del municipio, en el cual se rinda homenaje a la memoria del señor José Abigail Caro Bedoya y su banda Mis Primeros Instrumentos. En el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, el Tribunal Superior de Medellín y la Sala de Justicia y Paz se trasladaron a El Aro para honrar la memoria de los 15 campesinos que fueron masacrados en octubre de 1997 por paramilitares. Este evento tuvo como principal objetivo, además de honrar a las víctimas, contribuir con la superación de la violencia. Fueron convocadas la sociedad civil, las autoridades, la fuerza pública, la empresa privada y las víctimas para que se unieran al acto simbólico de reconstrucción del tejido social. La Fundación Orbis del Grupo Mundial contribuyó con la pintura y los guías que asesoraron a los habitantes para pintar las fachadas de sus casas, para volver a construir lo dañado, para darle vida y color a sus hogares. Se construyó una cruz de madera con 15 tornillos en memoria de los 15 campesinos sacrificados, que fue erigida como una imagen de protección del lugar. Alrededor de la cruz, el magistrado de la Sala de Justicia y Paz, el secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, el representante de la Fundación Orbis y el representante de la Fuerza Pública plantaron unos pinos que simbolizan los pilares de verdad, justicia, reparación, no repetición y reconciliación. Fue oficiada una misa y se realizó un conversatorio en el que intervinieron el presidente del Tribunal Superior de Medellín, doctor John Jairo Gómez Jiménez, el presidente de la Sala de Justicia y Paz, Rubén Darío Pinilla Cogollo, el coronel Pedro Juan Múnera, el alcalde del municipio de Ituango, Jaime Elías Montoya, y las víctimas. A través de sus dibujos, los niños contaron cómo veían el conflicto y cómo esperaban el futuro. El evento concluyó con un almuerzo comunitario. Más tarde, en el municipio de Ituango, se hizo especial mención al doctor Jesús María Valle Jaramillo, defensor de derechos humanos, a quien su defensa de este municipio y sus denuncias de las masacres y la participación de la fuerza pública, así como las omisiones de las autoridades civiles, incluidos Álvaro Uribe Vélez y Pedro Juan Moreno, fueron las causas que en última instancia le ocasionaron la muerte. Durante mayo y junio de 2016 se adelantó el incidente de reparación integral del proceso llevado a cabo contra Rodrigo Zapata Sierra del Frente Suroeste y Bloque Pacífico en los municipios de Medellín, Amagá y Titiribí, Quibdó y Condoto los días 11, 12 y 13 de mayo, 23, 24, 25 y 30 de junio y 1 y 2 de julio de 2016. En el desarrollo de la audiencia surgió una pregunta que llevó a reflexionar a todos los asistentes sobre la legitimidad del paramilitarismo y su barbarie. ¿Quién le dio ese poder a usted y a los demás para que mataran de manera tan cruel?, cuestionó la señora Luzmeri Muñoz al postulado Rodrigo Alberto Zapata Sierra. ¿Quién le dio ese poder? Creo que no te lo dio Dios, porque es que Dios es el ser supremo que existe en este mundo para juzgar a nosotros, los que hacemos o no hacemos cosas malas. Pero en este mundo al hombre no le dio ese poder de matar como mataron tan brutalmente estas víctimas de Amagá. Nosotros creamos a este monstruo, admitió el postulado. El paramilitarismo no respetó siquiera las creencias religiosas y sus móviles fueron fútiles.
Esto se evidenció en palabras de la señora Mariela Colorado. Mi niño vivía en Pereira, bajó miércoles a refrendar el papel del DAS. Jueves se devolvía. No alcanzó a comer sino un almuerzo en mi casa. Jueves a las 11 de la noche fue sacado por 20 hombres armados, todos con sus insignias aquí, porque prendieron las luces, lo sacaron en presencia de nosotras. Al papá le pegaron, a mí me pegaron, me lo pararon al frente y yo le decía, Señor, déjeme echarle la bendición a mi hijo. No, me pegó. Mi niño me miró y salió. Lo que yo alcancé a decirle fue, Gerson, adiós, hijo mío, ya usted no me vuelve. Y no me volvió. Me volvió viernes a las 4 de la tarde en un ataúd. Bueno, ya me mataron mi niño. ¿Por qué me mataron a mi esposo? La sala concluyó. Lo que había era un sistema autoritario y arbitrario que no permitía siquiera darle la bendición al hijo antes que lo asesinaran. La sala quiere de todas maneras dejar constancia de lo siguiente. Más allá de lo que, de las versiones o de las justificaciones que dieron los postulados para matar a sus seres queridos, la sala lo que entiende y lo que la sala declara, y lo hace como autoridad judicial, es reconocer que la muerte de todos sus seres queridos fueron muertes injustas. Y fueron muertes injustas porque todos murieron en condiciones de indefensión. Todos fueron sacrificados indefensos. Jurídicamente, el derecho protege a todas las personas civiles que no participan en las hostilidades, a todas las personas civiles que no participan directamente en las hostilidades. Y todos sus familiares, entre otras cosas por esa misma circunstancia de indefensión, no participaban en las hostilidades y tenían derecho a que su vida fuera respetada. El error para corregirle al postulado Rodrigo Alberto Zapata Sierra no fue que no averiguaran o confirmaran las informaciones. Ni con información, ni sin información, ni con averiguación, ni sin averiguación, tenían derecho a asesinar a sus familiares. Como ustedes lo han dicho, nadie puede arrogarse el derecho a asesinar al otro por cualquier motivo. Y eso es lo que la sala declara y reconoce. Lo que la sala ha advertido, ni siquiera nosotros como jueces, ni siquiera después de un proceso en que juzguemos a las personas y juzguemos la conducta de las personas, ni siquiera después de un proceso en que establezcamos la responsabilidad de las personas por hechos graves como los cometidos por el postulado Rodrigo Alberto Zapata Sierra, ni siquiera podemos ordenar legalmente la pena de muerte. No tenemos esa potestad. Ni siquiera después de un juicio a Rodrigo Alberto Zapata, ni siquiera después de haber comprobado los hechos graves que cometió, podría ordenar su ejecución. No podían hacerlo los grupos paramilitares. Ni con información, ni sin información, ni con averiguación, ni sin averiguación. Lo que la sala ha constatado es que a las personas se les mataba por mera sospecha y que aquí hizo carrera, que la sospecha se volvió sentencia de muerte y que la sociedad colombiana tiene que superar el que a las personas se le juzgue y se le condene por mera sospecha. Lo que la sala también debe declarar es que la conducta de los grupos paramilitares y en este caso del Frente Suroeste y en lo que contribuyó a ello el postulado Rodrigo Alberto Zapata Sierra era más producto
del autoritarismo, de la arbitrariedad, porque solamente puede entenderse como autoritarismo y arbitrariedad absoluta que a doña Mariela no le permitieran siquiera darle la bendición a su hijo antes de asesinarlo. No, eso no está justificado ni con el pretexto de la lucha contra insurgente, ni con el pretexto de la aniquilación de los consumidores o de las plazas de vicio. Lo que había era un sistema absolutamente autoritario y arbitrario que no permitía ni siquiera darle la bendición al hijo antes de que lo asesinara, y que no permitía ni siquiera que las personas tuvieran dignidad, porque tanto en el caso de la señora Mélida Vélez, como en el caso que ahora nos acaba de narrar la señora Mariela Colorado, por el solo hecho de defender la familia, por defender a su hijo, por protestar y reclamar los derechos o protestar por la violación a los derechos, las personas eran asesinadas. Y eso no tiene que ver ni con lucha contra insurgente, ni tiene que ver con asesinato de ladronzuelos, ni tiene que ver con ninguna de esas cosas. Ni siquiera el asesinato de las personas señaladas de cometer delitos está justificado, porque lo que es lisa y llanamente es una ejecución extrajudicial, arbitraria o sumaria de personas simplemente porque se establecen motivos de discriminación o porque se es intolerante o porque se ejecuta a las personas por sospecha. Y eso es injusto. Y eso es lo que declara la Sala y lo que le reconoce la Sala el día de hoy. En todos los incidentes de reparación y en las audiencias simbólicas hubo víctimas generosas que perdonaron, a pesar de lo sucedido con sus seres queridos. Un ejemplo es el caso de la señora Luz Helena Marín. Es difícil perdonar, porque no es fácil. Pero yo al señor Rodrigo Zapata, yo lo perdono de corazón. Y le digo a él, que Dios permita que nunca y lo proteja a él le suceda algo similar, o si tiene hijos, alguno de sus hijos, porque eso es muy duro, porque es que Dios, como católica que soy yo y que vemos muchos acá, Dios a ningún hombre en la tierra lo autorizó para empuñar un arma y quitar la vida. El único que tiene derecho de quitar la vida es Dios. Ahora, mis daños psicológicos, mis enfermedades, todo eso se fue despertando con la muerte de mi hijo. Él era mi alegría, él era mi vida, mi adoración, no sé ni cómo más expresarlo. Él era el que me daba un respaldo económicamente, pero era también un soporte para el hogar. Yo soy una persona que con eso se me despertó, con la depresión, la diabetes, soy hipertensa. Yo soy una ciega. Pero sí, con esta ceguera, yo no observo al señor postulado Rodrigo Zapata, pero con los ojos de mi alma es como si lo viera, y yo lo perdono de corazón, porque perdonar libera el alma, perdonar sana, porque si yo no perdono, nunca voy a tener paz, y si yo no tengo paz en mi propia vida, jamás la voy a generar, y yo no quiero ser una generadora de violencia. Y como el más sincero gesto de reconciliación y de bondad, le brindó su mano y le dio su bendición. La Sala resaltó que muchas de las víctimas, a pesar de todo el sufrimiento, carencias y ausencias, han estado dispuestas a pasar la página y a perdonar, con la esperanza de que los hechos no se vuelvan a repetir. ¿Qué sería para usted lo más importante? Pues yo para más importante, que eso nunca se volviera a ocurrir aquí en nuestro pueblo, que todo... pues que esos puntos que se vivieron en esos momentos no se volvieran a pasar, nunca. Y que él, si va para algo bien, que se acuerde de todas las víctimas. Concluyó la Sala que las muestras de perdón y generosidad de las víctimas dejan entrever que Colombia tiene una oportunidad. Y quisiera así agregar algo que me faltó, que es importante. Las muestras de perdón y la generosidad que ustedes han demostrado también nos indica que todavía este país tiene una oportunidad. Muchas gracias.